Ok. Entonces, vamos a empezar por aquí. Ahí está mi archivo que debemos compartir en el día de hoy. Ustedes lo tienen también. Probablemente las páginas no coincidan porque yo sigo agregándole cosas al mío cada vez que digo, entonces vale la pena yo tenerlo ahí, lo subo, lo agrego. Entonces, por eso es probable que a ustedes no le coincida. Estamos grabando. Estamos en la nube, como dice el- la compañía de viaje. De quedamos ese día que tuvimos allá en el ministerio de que íbamos a hablar de las tasas de variación. Las tasas de variación en estadística se analizan con el fin de medir, de estudiar la velocidad en que las cosas cambian en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos cualquier fenómeno, vamos a suponer el comportamiento del PIB. Voy a usar esa variable porque eso lo conoce todo el mundo. ¿Qué significa eso? El PIB es la medida de la economía en el país. Se llama Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es una variable que crece en el tiempo. Eso es un tiempo más que crece. Entonces, supóngase que nosotros queremos estudiar el PIB en una serie de larga. Entonces queremos, aquí tenemos el tiempo aquí, y de este lado el PIB, que sería la variable que estamos estudiando. Voy a ponerle una I para escribir menos. Pues entonces, nosotros queremos estudiar el PIB, pero cómo ha cambiado en el tiempo. Siempre se coge un periodo no tan corto, pero tampoco tan largazo. Pues lo vamos a poner 10 años. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo ha crecido, a qué velocidad. Entonces, para eso se usan las tasas de variación, para medir la velocidad, o sea, qué tan rápido o tan lento crece una variable en el tiempo. Se puede estudiar con respecto a con otra variable que no es el tiempo, pero en la mayoría de los casos es contra el tiempo. Entonces, existen diferentes tasas de variación, porque eso depende del comportamiento de la variable que usted está estudiando. Por ejemplo, si su variable crece de manera lineal, es decir, en línea recta, sí, entonces tienen que usar la tasa de variación lineal. Esa es fácil. Pero si sus datos, su variable que usted está estudiando en el tiempo, crece de esta manera, vamos a poner así, entonces ya no es lineal. Entonces ahí tiene que identificar cuál es el tipo de variación o de crecimiento que tiene su variable. Y hay otras que crecen, que decrecen, hay también que son así. Pero no importa porque esas dos son iguales, simplemente que la tasa de crecimiento es negativa, por eso da decreciente. Pero también hay otras veces que crecen de otra manera, por ejemplo, así. No sé si me están viendo, ¿verdad? Es como si fuera una función trigonométrica, ¿verdad? Que va subiendo y bajando. Entonces, pero se ve como quiera, sigue subiendo, aunque baje alguna vez. Por ejemplo, lo que bajó aquí es menor que la que bajó aquí. Y eso que bajó ahí es menor que lo que bajó ahí. Y eso que aquí es menor. Entonces, eso tendría otro tipo de crecimiento. No lineal, no exponencial, ni geométrica, nada de eso. Pues vamos a empezar viéndola una por una. No vamos a ver muchas porque entiéndase que eso depende del comportamiento de lo que usted está estudiando. Por ejemplo, las ventas de una empresa no siempre son crecientes o crecen estacionalmente. Entonces, depende del Día de la Madre, depende 14 de febrero, depende de Navidad. Entonces, esas son funciones cíclicas. Tienen etapas específicas que crecen. En otros ambientes, en otros escenarios, descienden. Entonces, el comportamiento ahí es diferente. Pues
el estadístico debe poder determinar cómo las cosas le cambian en el tiempo. Entonces, tenemos aquí la tasa de variación lineal. La tasa de variación lineal lo que mide es el crecimiento, el cambio en el tiempo de una variable que tiene un comportamiento lineal. Es decir, cambia, si lo ponemos en una gráfica, en línea recta. Entonces, eso es lineal. ¿Cómo se calcula la tasa de variación lineal? Con esta formulita que ustedes ven aquí. Bien facilita. Es decir, siempre tenemos que contar con un valor final. Nosotros le llamamos aquí NT, un valor inicial, que si nosotros llamamos aquí N0, y un tiempo. Siempre tiene que tener esos tres elementos para poder calcular cualquier tasa de variación, si es en el tiempo que está estudiando la cosa. Entonces, aquí están las descripciones de lo que se requiere para eso. Y aquí está el ejemplo. El objetivo de nosotros es aprender a usar estas funciones y luego ver cómo lo hacemos usando el Excel. No es complicado. Entonces, véalo aquí. Aquí hay un ejemplo pequeñito para que entiendan cómo se calcula la tasa de variación lineal o la no lineal, cualquiera, no importa. Por ejemplo, aquí dice que en noviembre de 2014, el 17, vamos a ponerle aquí, para que es el 17 de noviembre de 2014, la cantidad de estudiantes era de 150,000. Fíjese que tenemos definido la N0. Y al 28 de abril de 2021, esa misma cantidad de estudiantes era de 234,000 personas. Entonces se requiere calcular la tasa de variación lineal. Entonces, ¿qué requerimos para eso? Yo quiero el tiempo. Yo tengo que calcular el tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo exacto entre esas dos fechas? Se calcula con esta fórmula que ustedes ven aquí. Es decir, tengo que coger el tiempo final, es decir, del año final, en este caso 2021. El mes a que se refiere esa fecha de 2021. El día, dice que es el 28 de 2021. Todo esto, déjame ponérselo de otro color, se convierte con eso, lo que voy a poner en azul, se está convirtiendo en años. Todo lo que está en azul le va a dar una medida del tiempo en ese momento, en años. Esto es 2021, lo que sea. Bien. Entonces, tengo que hacer lo mismo para el momento inicial. Tengo que coger el año inicial, que le llamamos año cero, el mes cero y el día cero. Al dividirlo así, de esa manera, como ustedes lo ven ahí, también se convierte en año esta fecha y esa. Eso es en la vida real, sin calculadora y sin nada. Es decir, porque ya eso también, si yo lo tengo en la hoja de cálculo definido como dos fechas, usted saca la diferencia y ya le va a dar el otro. Ahora, ¿cómo la hoja de cálculo está haciendo eso? Pues lo que ella hace es eso. O sea, convierte todo en años, porque tiene que tener la misma unidad de medida de tiempo, y dice que entre esas dos fechas pasaron 6.46 años. Vean los datos ahí, para los que entendían menos, mire aquí, mire el año de UET, el mes T, el día T, es decir, del año final del periodo. Aquí está el año cero, es decir, el año inicial, aquí está el mes inicial y el día inicial. Eso es lo que es. El 365, ¿por qué lo ponemos? Bueno, porque si usted coge 17 días y lo divide entre 365, que es el número de días de un año, eso se le convierte en año. Pues de esa manera se calcula. Eso es lo que hay que hacer en la hoja de cálculo igualmente así. Pero tengo que tener las dos fechas. Entonces se pone el dato en fecha, ya te dice que está en formato de fecha y haga la diferencia. Y ella le debe hacer eso. Entonces, para calcular esa tasa de variación lineal, usamos la fórmula que vimos ahorita, que fue esta que está aquí. Y ahora empezamos a reemplazar.
Reemplazamos el valor del momento final, miro ahí, menos el valor del momento inicial, y esa diferencia se divide entre el valor inicial. Es decir, lo que me va a decir es qué porcentaje durante ese periodo se incrementó esa población de estudiantes, pasando de 150.000 a 234.000. Eso es lo que dice hasta ahí. Entonces, todo ese cálculo se divide entre el tiempo. Al dividirlo entre el tiempo, lo que nos mide es de esa proporción de incremento. Ahora me está diciendo en promedio por año, porque ahora está dividiendo entre el número de años transcurridos. Pues lo que está haciendo es que lo mide por año ahora. Y eso se multiplica por 100. Eso se hace para facilitar la interpretación, porque no es lo mismo yo interpretar a punto 0.8, vamos a decir que se escribiría eso, punto 0.867. Eso no es lo mismo interpretarlo de esa manera, la facilidad, que interpretarlo así, puesto en porcentaje. Pues esa interpretación, podemos decir que entre 17 de noviembre de 2014 y el 28 de abril de 2021, la cantidad de estudiantes tuvo un incremento de 8.67 en promedio anual. Es decir, cada año en promedio se incrementó en 8.67. ¿Quién te ha dicho eso? Que cada vez que habían 100, al próximo año hubo un incremento de 8.67 estudiantes, es decir, 9 prácticamente. Dijimos, tenemos 100. Esos 100 van a sumar 9 más, pues van a ser 109. Pues cada 100 se van a convertir en 109 y eso me va a decir cuál fue el incremento promedio en cada año. Yo espero en Dios que 2 o 3 hayan entendido eso. Y estoy medio ronco, pero bueno, entiendan que así es que estamos hoy. Pues así te hace el suyo y calcula la tasa de variación lineal. Recuérdese que en este caso estamos asumiendo que esa variable que usted tiene que va a estudiar tiene un comportamiento lineal, así crece en línea recta. O decrece, porque puede ser negativa. Si esa tasa le da negativa, quiere dejar dicho que su variable, su población, lo que sea, tiene un crecimiento hacia abajo. O sea, a medida que el tiempo avanza, ella disminuye. Eso es importante que lo sepa un estadístico, porque así usted puede inclusive pronosticar cuánto sería el valor de la variable que usted está estudiando aquí. Es decir, asumiendo que ese comportamiento se mantenga, ese incremento promedio anual. Entonces, de eso trata la tasa de variación. También en estadística, demografía también, en economía, se estudia la tasa de variación exponencial. Diría usted, ¿cuál es la diferencia? Una tasa de variación exponencial es cuando su comportamiento, que eso es lo primero que usted tiene que hacer para estudiar una variable en el tiempo, es estudiar cómo es que ella cambia. Pues si cambia de esta manera, entonces ya eso no es lineal. Hoy, ¿por qué? Porque fíjense que ella empezó subiendo rápido aquí y a medida que el tiempo fue pasando, ella tendió a reducir su crecimiento, que prácticamente se acuesta y no crece mucho, el mínimo ya. Pues eso tiene un crecimiento exponencial. Por lo general, las poblaciones humanas crecen así. Así, de esta manera, del lado lineal, crecen son variables físicas. Por ejemplo, un vehículo que corre a distancia en el tiempo, por lo general su velocidad crece de manera lineal, incrementándose. Entonces,
esa es la tasa de variación exponencial. ¿Cómo se calcula? Con una formulita como esta. Con esa fórmula, fíjese que usted tiene aquí que calcular el cociente entre el valor final y el valor inicial. Y eso lo va a multiplicar por 1 entre el tiempo, o sería lo mismo que lo divida entre el tiempo. Entonces, véalo aquí calculado. Aquí dice que 1 entre el tiempo, mírelo aquí, por el logaritmo natural del valor final entre el valor inicial por 100. Y eso le dijo que esta creció a 6.89%. ¿Por qué es más lento? Bueno, porque de aquí para allá el crecimiento empezó a reducirse. Pues cuando lo calculamos en promedio, aquí lo teníamos más alto y luego empezó a disminuir. No el valor, la cantidad de estudiantes en este caso, que es lo que es la variable que estamos estudiando. No, es la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, si usted me dijera, bueno, yo en primer año aumentó un 10%, pero en el segundo año ya lo que aumentó fue un 8%. Entonces, quiere haber dicho que su crecimiento está disminuyendo. Entonces, en ese caso, qué sé yo, llegaría a un crecimiento de 2%, de 1% y hasta de 0%. Por ejemplo, los que saben de asuntos demográficos, la gente de la ONE, del Ministerio de Planificación, los de la UAS, etcétera, conocen, por ejemplo, lo que es la tasa, o, bueno, vamos a decir no la tasa, pero sí la población nacional. La población nacional en principio crecía rapidísimo, pero ya la población nacional tiene un comportamiento lentísimo que no crece casi. Nosotros tenemos alrededor de 10 y pico de millones de personas desde hace de 10 años. Y eso no crece, no cambia tanto. Sin embargo, cuando teníamos 6 millones o 7 millones anuales, esa población se aumentaba en más de medio millón de personas. Eso era porque la tasa de variación en ese tiempo era rápida, era alta. Sin embargo, ya la tasa de crecimiento de la población es bajita. Pues si calculamos en un periodo el promedio, entonces se pone bajita porque estoy ligando el espacio donde creció bajito con el espacio donde creció alto, pues en promedio no es tan alto. Y así se obtiene. La interpretación estaría aquí. Siempre hay que saber cómo yo determino el tipo de tasa de variación, porque no es un asunto de hacer los cálculos. Yo tengo que saber cómo crece mi variable. Entonces yo tengo que tener una gráfica que me diga cómo es que eso crece en el tiempo. Por ejemplo, ahora tenemos la población de violencia familiar. Pues ya, no tanto la población que comete los delitos, sino la cantidad de delitos. Porque es que una misma persona comete un mismo delito varias veces. Entonces, en ese caso, lo que está creciendo es la cantidad de delitos, no la cantidad de personas. Pero creo que también la cantidad de personas también tiene que haber aumentado. Pues en ese caso, esa población en principio creció y después aceleró su crecimiento. Pues cuando usted calcula la tasa de variación, tiene primero que verlo en una gráfica y es que usted se da cuenta físicamente cómo se comporta esa variable en el tiempo. Aquí me escribió, bueno, el televisor a partir de las 3 de la tarde, está ahí fuera. Bueno, está bien. Ya yo, Salvador, Ramírez. Entonces, ya sabemos esa parte de la tasa de variación lineal y geométrica. Entonces, ahora les digo lineal y exponencial. Ahora le voy a hablar de la geométrica. En la mayor parte de los cursos de estadística solo se refieren
a las tasas geométricas. Pero esa tiene algo muy particular, o sea, la tasa de variación geométrica es muy particular a las demás, entonces también debemos saber las otras. Pero hay muchas tasas de variación porque la tasa de variación equivale a lo que se llama en matemática el valor de la derivada. O sea, la derivada, lo que saben de matemática, lo que mide es la variación de una variable, que por eso le llaman delta y, pues así que se define la derivada, delta y sobre delta x. Eso quiere decir el incremento de la y con respecto al incremento de la x, pero cuando este incremento de la x, ese tiende a cero. O sea, mientras más pequeño es, menos mejor. Entonces yo quiero en ese incremento pequeñito de la X, yo quiero saber cuál fue el incremento de la Y. Entonces por eso es que eso se llama la derivada, pero ¿qué es lo que se está midiendo aquí? Ahí lo que se está midiendo es el valor, vamos a decir, el valor final de la Y menos el valor inicial de la Y, lo que está en el numerador, y en el denominador tengo eso mismo. Aquí tengo el valor final de la X menos el valor inicial de la X. Ahora, entiéndase que la derivada es cuando esto que tenga el denominador tiende a cero, es decir, se hace lo suficientemente pequeño. Pero bueno, eso no importa. Lo que quiero decir es que así se mide. Porque ahora depende del comportamiento de la función f de x o y, como nosotros lo llamamos siempre, el comportamiento de la f de x, de ahí depende, es decir, de la relación entre la x y la y. Si es lineal, si es exponencial, si es polinómica o lo que sea, eso ya depende. Pero siempre para usted darse cuenta cómo crece una variable con respecto a otra, es importante llevarlo a una gráfica, que ahí es donde usted ve físicamente cómo es que cambia. Y si así viéndolo con los ojos de la cara, como se dice en mi campo, usted no lo sabe. Tiene que llevarlo a una gráfica y ahí usted ve el comportamiento. El Excel le ayuda a hacer esa gráfica así mismo. Es decir, va a ser Y en función de X. También puede ser ¿cómo se llama eso? Un diagrama de dispersión. Eso es un gráfico que también enseña la relación entre dos variables. Entonces, con esta fórmula que ustedes ven aquí, qué bonita ver, qué elegante se ve ahí, es que se calcula la tasa de variación geométrica. Es decir, usted tiene que primero calcular el tiempo, que ya andamos con él calculado por ahí hace rato. Luego, tiene que calcular el cociente entre el valor final y el valor inicial. A ese cociente le va a sacar la raíz t. La raíz t no es cuadrada, es lo que dé la t. Eso es lo que se va a sacar. A ese resultado, después que saca la raíz, le va a restar 1. Mire que este 1 no está dentro de la raíz. Entonces, ese resultado total, desde este paréntesis hasta aquí este último, lo multiplica por 100, como le dije, para facilitar la interpretación. Y ahí lo hace. Entonces, el ejemplo, mírelo aquí. Aquí se le explica con el ejemplo. Entonces, pongamos los mismos datos. Y mírelo ahí. Ahí sacamos la raíz 6.46, porque ese es el tiempo del cociente del valor final, del valor inicial. Fíjese que el -1 no está dentro de la raíz. Y eso por 100 le dio la tasa. Pues aquí tiene la interpretación. Entiéndase, como les dije, que las tasas de variación, para yo saber cuál es la que debo calcular, debo someterlo a una evaluación primero, que por lo general se hace a través
de una gráfica. Así que usted se da cuenta cómo lo que yo estoy estudiando crece. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la población de mujeres que dan a luz, podría ser también la misma población de nacimiento. Entonces, en ese caso, lo que usted quiere ver cuál es la tasa de variación o de crecimiento de esa población. Yo quiero saber cómo llévelo a una gráfica, comparando en el tiempo, poniendo en el tiempo la variable del eje X, el tiempo, y en la del eje Y o en las ordenadas, como le llaman en matemática, la lleva al eje vertical y entonces usted hace ese análisis. Entonces, tiene que saber, siempre darse cuenta que le va a suceder esto. Si usted calcula las tres tasas que yo me referí en este caso, es decir, la lineal, fue la primera que hice, la exponencial fue la segunda, y la geométrica, que fue la tercera, entonces tiene que cumplirse lo siguiente. La lineal tiene que ser mayor. Si la calcula con el mismo dato y para el mismo periodo, perdón, aquí va la geométrica. Aquí va la geométrica. Vamos a borrarlo para que no tengan miedo ni duda. Entonces, aquí en el medio le tiene que quedar la geométrica. Y luego va la exponencial. La exponencial es la más bajita. Es decir, si la calcula con los mismos datos y para el mismo periodo, se tiene que dar esa situación. Entonces, la pregunta de usted dice, ¿y cuándo uso una o cuándo yo termino que va una o la otra? Como les dije, la lineal es cuando la variable que esté estudiando crece de manera lineal. La exponencial la va a usar cuando la población le crece de esta manera. Tiende a crecer primero y después se acuesta. Y la geométrica es cuando la población crece así también, pero un poco más aceleradita, es decir, que el crecimiento final es mayor que ese, pero están partiendo todos del mismo punto. Entonces, si esas dos poblaciones de la gráfica, te da cuenta de eso. Entonces, pero todavía hay otros criterios más rigurosos para entender eso. Las tasas de variación lineal tienen aplicación para el comportamiento de variables físicas. Por ejemplo, la distancia que se recorre, la velocidad de un móvil. Entonces, ahí va las líneas, porque eso es más para cosas de carácter físico. Pero lo puedo ver también aquí con mi gráfica y bueno, no importa. La geométrica, por lo general, se utiliza cuando se están analizando variables que tienen que ver con asuntos financieros. Por eso ustedes ven que los bancos y las entidades financieras usan la tasa de variación geométrica para establecer lo que se llaman sus tasas de interés. Si ustedes analizan las tasas de interés, por lo general, cuando le hacen el préstamo a alguien, eso tiene un comportamiento geométrico. Y la exponencial, en la mayoría de los casos, se utiliza para hacer análisis de poblaciones vivas, de personas, de muerte, digo viva, pero también incluye la mortalidad, incluye la natalidad, incluye la población, grupos poblacionales, etcétera. Se crecen así. Inclusive para estudiar ciertos grupos de animales, cómo crece la población, entonces es así. Pero hay que tener cuidado, porque por eso es que les digo, el estadístico no es un experto solamente en cálculo. El estadístico es una persona que también conoce lo que él maneja. Es decir,
Si usted es un estadístico que trabaja en agricultura, pues entonces usted tiene que estudiar el comportamiento de las variables agrícolas. Si usted es un estadístico que trabaja en asuntos sociales, entonces usted tiene que estudiar las variables de asuntos sociales para hacerse experto en ellas, porque si no, y usted nada más sabe hacer cálculo, entonces tiene un problema, es que sus aportes no son tan buenos. Usted es un analista de negocio, entonces usted tiene que manejar por lo menos el comportamiento de las variables de negocio. ¿Por qué? Porque de eso usted habla. En mi caso, yo era de la compañía de teléfono. Bueno, pues yo sabía cómo crecen todas las variables relacionadas con la telecomunicación. Cómo crece el Internet, cómo crece el número de líneas de residenciales, cómo crece la población de celulares, el número de celulares que hacía, cómo crecía, por poner un ejemplo, lo de la competencia. ¿Por qué? Porque no es un asunto de yo ya hacer de cálculo. Allí no, yo tengo que saber también en qué aplico esos cálculos. Voy a ver a Mercedes, que me estaba con la mano levantada, a ver qué ella Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? quiere. Sí. Sí, que me llama mucho la atención ese tema y tengo una pregunta a raíz de las diferentes tasas de variación. En el caso de que tenga dos poblaciones y voy a hacer un cálculo del crecimiento de la población y tengan un comportamiento diferente y yo quiero elegir un método para una y otro para la otra, pero quiero hacer comparaciones. ¿Es debido o tengo que Sí. utilizar la misma tasa aunque no tengan comportamiento similar la población? Y puede usar, eh, porque cada variable en el tiempo es independiente de otras, o sea, de las variaciones diferentes. Por ejemplo, usted quisiera estudiar lo que se llama la relación entre el PIB y la población. ¿Cómo crece el PIB y cómo crece la población? El PIB tiene su forma de crecer y la población tiene la ella. Entonces, si yo quisiera ver No, la relación. lo digo, maestro, en el sentido de que, por ejemplo, estoy estudiando población en diferentes localidades del país en el mismo periodo, pero el comportamiento de una no necesariamente es el mismo comportamiento de otra, porque puede ser que en una provincia la población aumente mientras que en la otra disminuye o no aumente la misma velocidad. Entonces, en ese caso, a cada provincia hay que calcular su tasa. Por ejemplo, le voy a decir, cuando yo era empleado de la ONU, yo duré mucho tiempo siendo empleado de la ONU. Cuando era ahí, todavía ni siquiera me había graduado. Nosotros nos tocaba hacer lo que se llamaban las proyecciones nacionales y regionales de población. Pues, para nosotros tener conciencia de lo que estábamos haciendo, teníamos que calcularle nuestras tasas de crecimiento a cada población, a cada, vamos a decir, área administrativa. Entonces, ¿qué pasa? La población urbana no crece igual en todos los sitios. Hay en provincias que disminuyen, hay en regiones que prácticamente cero el crecimiento. Entonces, en esos casos, cada uno tiene su tasa de variación diferente. O sea, no, bueno, También hay, profesor, valga la redundancia, también hay que tomar en cuenta la tasa de emigración de la población en ese sentido. sí, cuando se calcula la tasa así con fórmula, Sí, ella toma en cuenta, resume todos los factores que intervienen. Ahora, los demógrafos, los que están ahí, que son demógrafos, voy a hablarle también porque yo soy demógrafo también, calculan también el comportamiento de la población a través de lo que se llama la ecuación compensadora, que esa toma en cuenta cómo cambia la migración, cómo cambian los nacimientos, cómo cambian los que mueren y así. Entonces, en base a eso, se le va restando los que salen, los que migran, emigran y los que mueren se restan y los que nacen y los que inmigran se suman y así. Entonces, de esa manera, ese tipo de crecimiento, de análisis del comportamiento de la población, va a depender ahora del comportamiento de esas subvariables que lo componen. Ahora, cuando yo la quiero estudiar en general, entonces la tasa ya me dice, bueno, esta población crece a tanta velocidad, pero cuando me meto al detalle, entonces yo me doy cuenta cuáles son los factores que están provocando ese crecimiento. No sé si me entendieron todo. sí,
Yo lo entendí, pero todavía no me ha respondido la pregunta. Usted me acaba de decir que se puede calcular tasa para diferentes provincias, Sí. pero continúo con la pregunta. ¿Puedo calcular diferentes tasas? O sea, ¿puedo calcular una tasa de variación geométrica para una y una de exponencial? Y puedo así, con ese cálculo, hacer comparación entre un análisis entre el crecimiento de una con la otra, aunque tenga diferente tasa, o sea, aunque haya calculado con diferente tasa. Sí. Como lo que tú estás estudiando es la misma variable entre toda la provincia. Una, Como- una, una pregunta, Faustino. Profesor, yo entiendo que lo que ella intenta decir es si ella puede segregar luego del cálculo cuanto a la tasa individual, entiendo yo, Yasmín, ¿es eso lo que tú intentas decir? Sí, yo lo voy a explicar. Yo entendí la pregunta ya, yo entendí. Y hacer una correlación entre una y otra. Oiga lo que No, pasa. no, no. No, Eso no es mi pregunta. yo te voy a responder ya, yo entendí. Vamos a explicarle. Ella dice, bueno, yo voy a estudiar la población de Santiago, voy a estudiar la de Montecristi, voy a estudiar la de, qué sé yo, de Tamboril. Pues, bueno, supongamos que esas son poblaciones, pero la variable que estoy estudiando es la misma. Yo estoy estudiando la población humana de esas provincias. El método de cálculo de la tasa sí debe ser el mismo. O sea, ahí tienen que usar, debe usar el mismo método de cálculo de la tasa. Debe usarlo. Ahora, si ella estudia dando variables diferentes, supongamos que estudiando para la provincia de Santiago, ella estudiando la población versus el ingreso de la población de la provincia, que yo me dice si eso se mide. Entonces, en este caso, no hay, cada variable de esa tiene su comportamiento diferente. Entonces, aquí yo lo que, si relaciono el ingreso contra la población, yo puedo tener una tasa diferente con un método diferente para el ingreso, porque acuérdense que yo quiero ajustarme a la realidad. Y una tasa de crecimiento con un método diferente para la población. Ahora, si lo mío es comparar gente, entonces debo usar el mismo método, pero si la tasa me cambia, porque el crecimiento de Santiago no es el mismo crecimiento por ejemplo, de Puerto Plata, pero es con el mismo método. Entonces, la población del país, la tasa de crecimiento del país debe ser el promedio de todas las tasas de crecimiento de las diferentes provincias. Así sí. Por supuesto, un promedio ponderado. Pero sí tiene que aplicar, si la variable es la misma, el mismo método. Porque entonces estaría ligando vino tinto con cerveza. Faustino, ¿pudiera darme la oportunidad para Sí, ver? sí. Yo creo que Mercedes anda por la parte, aunque usted sigue explicando y tal vez no sé si es por donde ella va. Ella dice que o sea, entiendo yo que tal vez ella dirá, bueno, la población de Santiago, con respecto al crecimiento de la población de Santiago, crece de manera lineal. Eso es un ejemplo que estoy poniendo. Vamos a poner que la población de San Juan crece exponencial. Entonces ella dice que si puede comparar la lineal con la exponencial o que crezca geométricamente, si yo puedo hacer esa comparación entre ellas. Pero yo entiendo. No, eso lo podría hacer, porque. Exactamente, que eso es lo que digo. Pero van a decirte cuándo. Solamente puede hacer eso si su periodo de análisis es cortitico. Por ejemplo, 2 años o cosas así. Ahí se puede. Pero si el periodo es largo, no, porque las tasas de crecimiento lineales tienen expresan un comportamiento y la tasa de crecimiento exponencial tiene otro. O sea, tendría que usar el mismo método de cálculo para todo. O sea, exacto. Eso es lo que yo quería. Y va a usar porque ve que el comportamiento general de esa variable es geométrico, entonces tiene que aplicársela toda igual, porque si no, la comparabilidad se pierde. Es decir, de repente tú vas a tener a Santiago en un periodo creciendo altísimo y a la otro para abajo, pero es porque los métodos son diferentes. Excelente, excelente. Pues eso es lo que yo entiendo, que a pesar de todo, los crecimientos poblacionales tienen un comportamiento similar. Eso se comparan ahí, porque la característica. Tienen que llevarlo al mismo. Por ejemplo, nosotros hacíamos proyecciones de poblaciones por región y por otras áreas urbanas, rurales, así. Estudiábamos también la población en edad de trabajar, población económicamente activa, el número de hogares también. Nosotros proyectábamos todas esas cosas cuando íbamos a la ONU. Eso lo hicimos
con la ONE y me acuerdo que era un centro de investigación que tenía por familia. Y nosotros éramos los consultores para eso. En esos casos, nosotros tenemos que usar el mismo método para todas las regiones, porque de lo contrario, cuando sumábamos todo eso para que nos diera el país, nos daba cualquier cosa, porque yo estaba aplicando métodos diferentes, entonces no había una forma de relacionarlo uno con el otro. Y así es. De que una la tenía más alta y otra más baja, sí era verdad, porque acuérdense que el país se le convierte más o menos en el promedio de lo que pasa en las diferentes provincias. Y así es que. Sí, sí, eso mismo que, gracias Cándido por ayudarme ahí, sí, esa era la pregunta que yo tenía con relación a ese tema. Y sí, aquí en la Oficina Nacional de Estadística trabajan con tasa de crecimiento geométrico a nivel de todas las provincias, entre un censo y otro para ver cuánto ha crecido la población. Perfecto. Bueno, la ventaja es que ustedes entendieron el tema y por qué el estadístico debe manejarlo. Porque la estadística, a pesar que se basa en datos, sí, pero esos datos son para dar una respuesta a alguien que toma decisión. O sea, no es un asunto de que, bueno, que yo sé calcular el promedio, no, no, eso lo hace cualquiera. No, no, ¿a qué respuesta tú das con ese promedio que estás calculando? Porque si no, tú eres medio mecánico y esa no es la idea. Bien, ahora bien, ¿qué pasa con las tasas? En este caso usamos simplemente la geométrica, pero se puede usar también en cualquier otra. ¿Qué tasa si yo quiero saber en qué tiempo se me podría estar duplicando la población? Quiero saber eso. ¿Qué tiempo tardaría? Vamos a poner un ejemplo, yo se lo pongo a los estudiantes en la universidad. Supóngase que ahí de ustedes hay una mujer soltera. Esa mujer soltera se consiguió en un resort un italiano. El italiano le dice, bueno, yo te voy a dar 10.000 euros. Y esos 10.000 euros lo vamos a poner en un banco. Y el banco le dice que le va a pagar una tasa de 3%, por ejemplo. Entonces él le va a decir, bueno, mira lo que va a pasar. Cuando esos 10.000 euros se dupliquen, es decir, que se conviertan en 20.000 euros, entonces yo voy a venir a buscarte para llevarte para Italia. Ven el sentido que le puse, ¿verdad? Eso, arbitrario, pero algo así. Entonces tú dices, bueno, pues yo quiero saber qué tiempo va a tardar eso en duplicarse, porque así yo sé qué tiempo que voy a estar esperando. Porque si eso dura tanto tiempo que cuando ya llegue ese tiempo, yo ya es italiano, tanto blandito y no vale la pena. O usted mismo dice, no, no, yo no puedo esperar tanto tiempo para ir a Italia, porque cuando me vaya ya va a ser con batón para allá. Entonces yo necesito determinar ese tiempo para poderte responder si vale la pena eso. Pues para eso se calcula el tiempo en que se duplicaría esa población. Igualmente se puede calcular el tiempo en que se triplicaría o en el tiempo que se va a multiplicar por 1.5 o lo que sea. Pues eso se calcula con estas formulitas que ustedes ven aquí. Aquí yo puse el logaritmo neperiano. Si el logaritmo neperiano de 2, no sé si ustedes tienen claro lo que es el logaritmo neperiano. Logaritmo de periodo de 2 entre el logaritmo de periodo de 1 más la tasa entre 100. ¿Por qué dividimos la tasa entre 100? Mírenlo aquí en los rojos que se lo dice. Porque arriba la multiplicamos por 100. Entonces no debe estar multiplicada por 100, por tanto la dividimos aquí. Lo dice ahí en rojo. Entonces, si usa la tasa geométrica, que es la que estamos manejando aquí, y decimos, ok, ¿qué tiempo? Mírense que aquí a la población no está participando ahora. Lo único que está participando es la tasa de variación, la R. Los demás es constante. El logaritmo de 2 es constante. El logaritmo 1 más R, eso es constante. Pues si usted hace esa operación, eso le va a decir que si esa es la tasa de variación, ese 7.13, que fue lo que nos dio en el ejercicio que hicimos arriba,
dice que esa mujer tendría, si eso va que así fue, que el banco le puso el dinero, ella tendría que esperar 10.064 años. Entonces, si eso fuera, él le dijo, bueno, cuando esos 10 euros se dupliquen, el banco le estableció esto a través de sus métodos de cálculo también. Entonces, él dijo, usted tiene que esperar 10.067 años. Entonces, de esa manera se calcula el tiempo de duplicación. Luego, vamos para verlo aquí. Aquí se calcula el de triplicarse. Fíjense que se duplica en 10 años y se triplica en 16. Ahí ya empieza la introducción. Si fuera por 4, ¿cuándo se va a multiplicar por 4? Quito el 3 y pongo 4. Y ya. O sea que ahí se ve que eso está fácil. Pero bueno, ¿qué otros elementos nos dan las tasas de variación? No solamente para calcular la tasa, porque bueno, eso es simplemente la velocidad que crece. No, la gente también quiere que nos diga, por ejemplo, cuánto va a ser mi población en un periodo. Por ejemplo, alguien dijo aquí, si la población de estudiantes al 2021 era esa, eso fue a ese día, eso ya está subiendo ahora. Dice que esa fecha era 245,000 personas. Si la tasa de variación fue 0.0713, es decir, aquí está dividido entre 100, ¿cuál era la población al 2026? Ahora, fíjense que ahora yo puedo pronosticar cuál va a ser la población general a ese periodo. Entonces, como estoy usando la tasa de variación geométrica, yo quiero determinar eso. Entonces, si tiene, como crece geométricamente, entonces dice, tiene que calcular los tiempos siempre, porque el tiempo cambia. Ahora, el tiempo que yo quiero calcular es el que pasa entre 2026 y 2021, es el que quiero, porque yo estoy parado en el 2021. Ahora, dentro de 5 años más, de 5.59 años más, ¿cuál va a ser esa población? Pues entonces uso esta fórmula y esa me permite pronosticar. Esa es la misma que usamos, ¿acuerdan? En la tasa, en el promedio geométrico, en la media geométrica. Esa fórmula fue que usamos. Entonces aquí hicimos el cálculo del número por la tasa elevado al tiempo que calculamos, que fue este que está aquí. Y entonces usted hace ese ejercicio y eso te dice, bueno, pues mire, don, para esa fecha van a haber 300, o sea, 2026, su población va a pasar de 245,000, va a pasar a 361,000 personas. Entonces, de esa manera usted hace su cálculo. Pero recuérdese que para hablar de esos ejercicios, de tener conciencia de lo que estamos hablando, porque eso sirve para hacer planes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, vámonos allá. El Ministerio de Educación no puede esperar que le llegue el día de abrir la clase para saber, por poner un ejemplo, cuántos estudiantes deben haber. Que no puede ser, porque entonces ese día que van a inscribir los estudiantes, de repente las aulas no dan, o los maestros. Entonces se supone que el Ministerio de Educación tiene un cálculo de cuántos estudiantes aproximadamente, por eso que es un pronóstico, es una estimación, cuántos estudiantes va a haber cada año. Entonces le dice, bueno, pues aquí yo voy a necesitar tantos maestros, porque van a haber tantos estudiantes. Aquí van a haber tantos. Aquí van a haber tantos. Entonces, de esa manera que ellos se planifican y piden recursos al gobierno, porque no es lo mismo pedir recursos para 245,000 estudiantes que pedir recursos para 361,000. Entonces, de esa manera, el ministerio debe tener su equipo de planificadores y ellos tienen que hacer ese tipo de cálculo. Probablemente no lo hagan con el método geométrico, porque también depende del tipo de comportamiento de la población estudiante, y habría que verlo en su serie de tiempo, y entonces se hace de esa manera. Lo mismo, ¿qué pasa si yo quisiera saber para atrás? Porque también con las tasas de variación yo puedo saber
lo que podría haber, o sea, estimar lo que podía pasar hacia adelante, pero también lo que pudo haber pasado para atrás. O sea, yo puedo estimar eso también. Pues entonces, en ese caso, tiene que calcular, fíjese que aquí estaba calculando el valor final de un periodo hacia adelante, pero aquí está calculando es el valor de un periodo, pero hacia atrás. Fíjese que aquí estaba multiplicando, aquí y aquí está dividiendo, ¿te ves? Entonces, eso le hace la diferencia. Entonces, aquí se le dijo, ok, ahora queremos saber en el 2018, yo quiero saber cuántos estudiantes había. Entonces, para yo saber cuántos estudiantes había en el 2018, simplemente aplico el mismo criterio. Calculo el tiempo que pasó entre 2021, que es donde me dieron mi población, que yo la medí ahí, y 2018. Yo quiero saber qué diferencia de tiempo hay ahí. Bueno, pues se calculó ese tiempo y ese tiempo dio 3.82. Pues ahora uso mi misma población que tenía en el 2021, que es el de 245, que estaba arriba ya, y eso lo divido entre 1 más la tasa elevado al tiempo. Entonces ahí usted está obteniendo cuántos estudiantes, o en este caso, debieron haber en el 2018. Y así yo lo puedo calcular año por año, así primer año, segundo año, tercer año, y hasta donde yo quiera. Hay otras formas de usar esas tasas de variación. Esto lo usan más los expertos en finanzas y en asuntos de proyectos. Por ejemplo, yo hice una maestría en gerencia de proyectos y entonces ahí tenía que usar, por ejemplo, pero ya aquí es puro finanzas, puro manejo de dinero. Aquí, por ejemplo, como si yo pongo una cuota fija, un valor, no, ya no 1%, sino yo estoy poniendo un valor año por año. Entonces, cuando yo acumulo un valor NT, usando eso, eso puse eso. Pusimos todas esas fórmulas ahí para que el que quiera, qué sé yo, aumentar su conocimiento en esa parte. Entonces, hasta ahí tenemos esa parte de las tasas de variación. Entonces, en el Excel tenemos que averiguar cuáles son las fórmulas y si el italiano tenía 70 años. Debe, ahí tiene un lío. Si el italiano tenía 70 años y el tipo lo va a esperar 10 años más, cuando él venga, está un poco blandito ya. Un hombre de 80, no quiera que sea, ya tiene la gasolina un poco gastada. Pero algunas lo toman así porque de esa manera se van para Italia y después que usted está en Italia ya come pizza y ya cobra euros, la cosa cambia. Pero bueno, depende de la preferencia de cada quien. Bien, cambio. Entonces, con eso aprendimos esa parte. Entonces, yo le voy a pasar unos cuantos ejercicios, ustedes se guían y les voy a pedir cosas para que ustedes de verdad practiquen eso. Los ejercicios míos están hechos aquí. Si usted se guía de ello bien, entonces usted no va a tener dificultad para eso. Recuérdense que todo es buscar la forma de Excel. Yo le voy a enviar cómo el Excel le hace cada cosa de eso. Pero primero tenemos que saberlo hacer, porque si hacemos todo con Excel, entonces yo no sé lo que Excel está haciendo y yo tengo que hacerlo yo primero y decir, ahora Excel, hazme eso como tú lo haces. Entonces, de esa forma, bueno, cerré esa parte de las tasas de variación y ese tipo de cosas. Y aquí me meto en otro tema que también los estadísticos usan mucho, que son lo que ellos le llaman medidas de posición. Alguien dice, explíqueme eso. Mire, la medida de posición, por lo general, estudiamos estas 4. Pero yo he trabajado, por poner un ejemplo, para algunas empresas de consultoría, y ellos ya no quieren lo de CILE. Ellos quieren es que le trabaje con la población dividida en 8 segmentos, no en 10.
porque el DIE lo miden, lo que se hace con los deciles. Ellos lo quieren en 8. ¿Cómo manejamos eso? Entonces, las medidas de posición, los que nos permiten, pasé muy rápido ahí, pero está escrito ahí todo. La medida de posición lo que nos hacen es que nos segmentan una población en grupos o en subgrupos que cada subgrupo tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, si la población fuera la cantidad de elementos, ¿verdad? N, entonces yo quiero formar 8 grupos, pues aquí tiene que haber un grupo N entre 8, y en el otro también, y en el otro también, y cada uno debe tener la misma cantidad de elementos, porque yo dividí esto entre 8 grupos. Entonces, cada grupo de eso se va a un segmento de eso. Pero ojo con eso. ¿Cómo yo sé dónde un grupo se limita del otro? Entonces, esa línea que yo estoy poniéndole ahí, voy a ponerla en rojo, es la que me limita el subgrupo 1 del subgrupo 2. Entonces, mi trabajo consiste en aprender a calcular el valor que está ahí, para yo saber que el grupo 1 está de aquí para abajo y el grupo 2 llega hasta aquí. Por lo general, eso es acumulativo, es decir, el grupo 2 tiene adentro al 1, el grupo 3 tiene adentro el 2, el grupo 4 tiene adentro el 3, y así sucesivamente. Pero depende de cómo usted quiere analizar eso. Si lo quiere analizar, ya usted sabe que cada rectángulo de eso tiene la misma cantidad de elementos. Saber eso es importante, pero eso no le suma mucho a usted, porque usted diga, por ejemplo, bueno, ya la pobreza, por ejemplo, se mide en deciles. Así que mide la pobreza, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, y tal. Y el último grupito, que son los que están en el espacio por encima del decil 9, ese grupito también representa una décima parte de la población, y estos son, vamos a decir, los más ricos. Y este decil, los 1, son los más pobres. Así se mide la pobreza y también el ingreso y todo ese tipo de cosas. No es lo mismo pobreza que ingreso, que te bajo ingreso. Entonces, esa población se divide en subgrupos así. Entonces, la gente general dice, ¿cómo vive la gente del primer decil en términos de pobreza? Pues el asunto suyo no es saber que esos son los más pobres. Eso es medio de saber. El asunto suyo es saber qué características, cuál es el perfil de la gente que está en el primer decil versus la gente que está en el segundo decil. ¿Qué tanto se diferencian? ¿En qué se diferencian? Porque tiene muchos elementos iguales, pero hay muchos diferentes. Entonces, las medidas de posición se calculan para yo saber cómo se limita un grupo del otro. ¿Cuál es el valor que me dice? No, mira, ustedes están de aquí para allá y yo estoy de aquí para abajo. Entonces, ahora vamos a ver, y del grupo tuyo, ¿cuál es la diferencia con el grupo mío? ¿En qué se diferencia? No solamente en la variable que usamos para calcular eso, porque eso, sabe calcularlo, lo hace Excel y lo hace cualquier programa. No, yo quiero ahora meterme en el grupo. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, en este primer grupo, ¿quiénes son ellos? ¿Qué contienen? ¿Cuál es el perfil de ellos? En términos demográfico, económico, social. Yo quiero saber eso. Y este también. Para yo saber cuáles son los factores que hacen que sean diferentes. Porque ellos debieran ser iguales. Todos iguales pobres o todos iguales ricos. Entonces, ¿por qué unos son ricos y otros son pobres? Entonces, el trabajo del estadístico moderno es poder explicar por qué los hogares o las familias que están en el primer decil se diferencian en términos de ingreso o de cualquier otra variable, o que se diferencian ¿por qué se diferencian de los que están en el segundo? Entonces, el trabajo suyo como estadístico consiste
en poder identificar esas variables que lo hacen diferente. Entonces, si usted no hace eso bien, pues entonces no le va a dar el resultado. A ver qué pasó aquí, me sacó de donde yo estaba. Aquí vamos a poner este aquí. Y ahora sí, ahorita lo también. Pues, ¿cuáles son esas medidas de posición? Generalmente usan los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Y aquí en esta tabla hay un resumen para que usted vea todo lo que usted puede calcular. Digo, los que pusimos en esa tabla, pues pueden hacer más todavía. Por ejemplo, ustedes conocen la mediana. La mediana divide un conjunto de datos en dos mitades. Es decir, es como si usted dijera, te calculé el docil, no sé si ese término cabe. Entonces, la mediana lo que te divide en dos, ya se pone aquí en el medio. Entonces, los que están para abajo son más pequeños y los que están para arriba son mayores. Siempre hay que elegir la variable con que se requiere estudiar eso, porque hay gente que quiere estudiar una población y entonces usa para una variable de discriminación y separación de grupos que no tiene sentido. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar la pobreza, entonces no pueden utilizar como variable de división de la persona de que el número de ellos, porque hay gente con muchos hijos y son ricos. Entonces, no, esa no es la más. Para estudiar la pobreza, tiene que definir una variable que exprese la pobreza. Por ejemplo, el ingreso. Pues, generalmente, si se estudia la pobreza monetaria, está otras variables, qué sé yo, el gasto familiar, eso se puede, y cosas así, porque eso son variables que de verdad expresan lo que usted está queriendo estudiar. Los terciles, fíjese que usted no lo ha visto en ningún libro ese. Entonces, eso lo que hacen es que te la dividen en tres grupos. Los cuartiles en cuatro. Usted lo ve que está el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, pero aquí está como grupo. Porque lo que realmente usted calcula es el valor que limita a un grupo del otro, que lo separa. Le dice, mira, hasta aquí tú llegas y el otro llega hasta acá. Eso es lo que usted calcula. Pero lo que hacen es que dividen la población en X grupos. Los quintiles dividen en 5 grupos. Los deciles en 10 grupos. Los percentiles en 100 grupos, que no pudimos aquí ponerlo todo en la línea. Y pusimos, bueno, 1, 2, 3, 4 punticos suspensivos hasta 100. Para calcular cualquier medida de esa, aquí está cuántos grupos me genera. Cada vez que yo, si lo calculara todo, cuántos grupos debo hacer. Si le calculo la mediana, se forman 2 grupos. La mediana lo que me divide en 2 grupos. ¿Y cómo calculo la mediana? Entonces, en la mediana, la K, solo hay una K. Es decir, el orden. Los terciles hay 3. Solo se usan la K de 1 a 2. Porque la 3 no se calcula, esa ya coincide con el valor máximo. Si en los cuartiles se calcula el cuartil 1, cuartil 2 y 3. Porque el cuarto no hay que calcularlo porque se está controlado por el valor máximo. Si es un quintil, se calcula el quintil 1, quintil 2, 3 y 4. Porque el quintil 5 es todo lo que esté por encima del 4. Y los deciles son 9, porque todo lo que esté por encima del decil noveno forma el décimo. Y lo del 100 se calcula el 99 porque es lo que esté por encima del percentil 99, eso es percentil 100. Entonces, pues eso no se calcula. Entonces, aquí está la fórmula de cálculo de la posición. O sea, si tiene un conjunto de datos grande, eso lo hace vencer. Lo único que usted no lo ve hecho porque se le da con una tecla y lo hace. Entonces, ahora nos vamos a ir a parecer a practicar eso. Voy a ver un ching ahí. Entonces, aquí está para la mediana, se escribe así, n más 1 entre 2. Así que se calcula la posición de la mediana. La posición de un tercil se calcula K
por n más 1, pero ¿quién es K? K es 1 o 2. Depende si yo quiero el tercil 1, K vale 1. ¿Quién es n? ¿Cuántos datos son? Si es el cuartil, cualquiera que quiera calcular, supongamos cuartil 3, K vale 3. Y aquí. Entonces, debo calcular cuartil 1, cuartil 2 y hasta 3. Pero es el que me interese, porque depende el que se prefiere para la toma de decisión. Y así se calculan los quintiles, la posición del quintil que usted quiera buscar, la posición del decil que sea, y la del perceptil. Si fuera otra medida de posición, porque también usted puede definir otras, pues también va a calcularlo y va a dividir entre la cantidad de grupos que usted quiera formar. Si quiere formar 100, van los percentiles. Quiere formar 8, divide entre 8. Y entonces la K va a llegar hasta 7. Bien, entonces ve aquí los cuartiles y los quintiles, pero se calculan todos de la misma forma. Ahí están las fórmulas. Si ustedes seguían paso a paso, aprenden eso. Eso tiene sus propiedades. Por aquí están las equivalencias. Es decir, el cuartil 1 y el percentil 25 es lo mismo. El cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 y la mediana es lo mismo. Entonces, ahí ustedes ven que también hasta ahí llegamos. Entonces ahora me voy al Excel. Ustedes ven esta listica que está aquí. Esos son la gente que han entregado el trabajo. Los que más han entregado son esos. Los otros hay que no han entregado nada. Entonces esa gente que no ha entregado el trabajo tienen que ver cómo lo hacen, porque si no, al final no tenemos forma de saber que él estuvo en el curso, ni que trabajó y se le pone 0 ahí. Y como hay algunos que yo no lo he visto nunca, ponerle 0 no me duele. Bueno, vamos entonces a hacer un ejercicio pequeñito aquí, usando Excel, cómo se calcula un cuartil. Eso ustedes lo saben. Yo lo voy a hacer porque vamos a suponer que usted tiene una variable que toma valores, por ponerlo, lo cual el gasto diario de los trabajadores informales. Me gusta siempre ese número. Eso va desde 658 hasta 950. En ese rango es que ellos gastan diariamente. Si quieren, le ponen un chin de decimales ahí para que se vea más elegante. Le pongo un chin de decimales porque si no, se ve como muy automático. Y queremos siempre llevarlo a como en la vida. Nadie gasta dinero así. Bueno, ¿cuántos valores se van a generar? Mírenlo ahí. Ese es el ingreso. Vamos a quitarle la fórmula que no se me entere mucho. Ahora vamos a, para que no se cambie, porque esos números cambian. Llévense de lo que yo estoy haciendo, nada más. Voy a quitarle esa fórmula porque si no se altera eso. Vamos a contarlo. ¿Cuántos números tengo ahí? Y se da cuenta de Excel, tiene su fórmula de contar aquí. Cuéntame eso, lo voy a contar. Voy a decir que ahí hay 23 valores. Es decir, 23 trabajadores informales, donde a cada uno se le midió cuánto gastan diariamente en su familia, como sea. Entonces, de eso le voy a poner una X ahí para que tengan un nombre. Y ahora, ok, vamos a ponerlo en el centro para que se vea más o menos elegante ahí. Entonces, supóngase, vamos a dar los pasos uno a uno. Se requiere que los datos se ordenen. Ese es
Vamos a ordenarlo, porque ese si lo vamos a hacer con Excel no hay que ordenarlo. Supóngase que usted quiere calcular el cuartil 1. Ese que usted quiere. En Excel no tiene que hacer nada. Simplemente váyase aquí y busque entre todas las fórmulas estadísticas, consígase el cuartil. Aquí dice cuartil, ¿verdad? Entonces me está pidiendo aquí que marque rango de datos. Marco el rango de datos. Pero a mí me dijeron que calcule cuál fue el cuartil, el 1. Entonces pongo el 1 ahí. Y le doy ahí. Y él me dice que ese cuartil fue 750 pesos. Es decir, ahí hay gente que gana más, otro menos. Eso quiere haber dicho que el 25% de esos 23 trabajadores formales, 25% es una cuarta parte, ¿verdad? O sea, una cuarta parte de los trabajadores informales tiene un gasto diario menor que, ¿cómo se llama ese número? Que 750 pesos. Si quisiéramos el cuartil 3, ahora me pongo aquí abajo, donde yo quiera, ¿verdad? Y le voy a decir que me calcule el cuartil 3. Entonces buscamos aquí el cuartil, le doy a aceptar, entonces cojo el rango de datos, cambiamos de ahí, tengo mi rango, yo quiero el cuartil 3, pongo un 3 ahí. Y me dice que 3/4 partes de los trabajadores informales tiene un ingreso menor que 906 pesos, un gasto diario. ¿Vimos cómo se hace? Hello. Se fueron. Sí, profe. No, profesor, sí, estamos aquí, profesor. Okay. Estamos viendo cómo se hace, sí. Entonces, usando el Excel es bien fácil, ya que eso no es complicado. Igualmente, en una tabla dinámica, también en una base de datos, él le tiene el promedio, el rango, la media, la mediana, y todo eso, y usted le pone la función que quiera. Y ella se lo calcula. Por supuesto, siempre lo puede hacer solamente para una variable numérica. Eso no se calcula para nada cualitativo, de que, bueno, la mitad de la población es menor que casada, así no. Ok, entonces dice que lo están observando y que se escucha. Eso es. Si quisieran calcular, por poner un ejemplo, el quintil, vamos a ver cómo hace quintil ahora. Vamos a poner que es quintil 3. De quintil es yo le puse una T allá para evitarme, yo le puse una T, creo que fue. Bueno. Si la letra no importa, usted puede escribir la palabra ahí también. Entonces, también para hacer un quintil, hay funciones que el Excel no la tiene. Entonces, nos vamos por aquí. Vamos a ver si tiene un quintil. El quintil lo debe escribir con la Q. Si la tiene, entonces lo hacemos. Si no, buscamos OPQ, ya voy por la P. Promedio. Vamos a ver, no está la Q. Porque después de la P va la Q, ahí no se ve. No hay quintil. Pues entonces me tengo que ir a una que sí esté. Entonces para eso está el percentil por aquí. Y mírenlo aquí está el percentil. Entonces quintil 3, yo tengo que saber, por eso tiene que saber el equivalente. El quintil 3 es lo mismo que el percentil 60. Entonces usted le va a dar aquí y aquí va a poner un 60.
Aquí hay otro lío. El problema es que aquí es punto 6, hay que ponerla ahí, porque el CEL tiene su... Y ahí está. Fíjense que ahora yo le dije, que yo estoy buscando es el quintil 3, pero el quintil 3 es lo mismo que el percentil 60. Porque como les dije, usted puede cambiar la medida que usted quiera, usted puede ponerle entre 8. Entonces, ¿cómo yo sé a qué es igual una octava parte? O se tiene que manipular ahí al Excel para que él haga eso, porque no tiene todo. Entonces, aquí le está diciendo que 3/5 partes, que es lo mismo que el 60% de los trabajadores informales, tiene un ingreso menor de 887.000, digo, 887 pesos. Si quisiéramos, hay que calcular un percentil, ¿verdad? Vamos a ver si eso me lo da con un decil. El percentil 6 y el decil, no, el percentil 60 y el decil 6 es lo mismo. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué me va a dar si yo quiero calcular el decil 6? Pues simplemente me voy aquí, vamos a ver si aparece el decil 6. Recuérdense que yo no me sé todas las funciones de Excel así, tengo que buscarlas, pero sé cómo se hace. Decil, no está el decil. Ustedes ven, la función decil no es decil. Pues el decil 6 tiene que ser, que es lo mismo que el percentil punto 60, y ya lo buscamos. Y eso es lo mismo que el quintil, vamos a poner decil 4. El decil 4, no, ese no existe, porque el CEL no tiene la función decil, es la que tiene percentil. Entonces lo que hacemos es que buscamos el percentil 40. Vamos al percentil y lo buscamos, le damos ahí y ahora le damos rango de datos, porque también es eso, que el CEL no es como muy homogéneo en eso, porque él para los cuartiles puede usar el valor entero y para los percentiles el decimal. Es el decil 4, pues entonces eso es el punto 4, que es lo mismo en el percentil. Y ahí está. Yo espero en Dios que algunos entendieron. De esa manera usted puede calcular eso con mucha facilidad. Y ahí, haciéndolo así, no importa que esté en base de datos o esté en un rango específico. Pero sí puede en la tabla dinámica, te define la tabla y entonces cuando va a hacer su análisis, te va a decir en vez de promedio, ponme percentil. Y esto te dice. Son las 2:31. No sé si ustedes notan que estoy medio ronco ahí, no estoy perfecto. Y entonces ya no puedo hablar más. Creo que en esa hora y media ustedes aprendieron. Tenemos un segundito a ver quién es que me está llamando. Vamos a darle ahí. Volví con ustedes, señores, fue que me llamaron ahí de la policía, que no vivo ahí una vez con el banco, me hicieron un truco ahí.
pero ya gracias a Dios eso se resolvió. Solo tiene los cuartiles y percentiles como función exacta. Entonces, por eso, como ustedes trabajan con su Excel, entonces tienen que manejar lo que se llama el equivalente. Tienen que saber, aquí esta tabla, y le dice, contra. Aquí le dice cómo se maneja cada uno. Entonces, cómo es equivalente uno al otro. Entonces, hay que saber eso. Entonces, por ejemplo, el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. Cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75. Entonces, si usted se maneja esta tabla de equivalencia, usted no tiene ningún problema al manejarse con Excel. Pero Excel no usa eso de cuartiles y quintiles, y ellos no usan eso. Solo digo, cuartiles sí. Excel solo tiene cuartiles y tiene mediana. Entonces yo puedo, si yo sé que es igual cada uno, puedo resolver eso. Y el último, y el otro que usa es percentiles. Pero Excel no maneja el concepto ni la función, mejor dicho, de decir, ni quintil, ni nada de eso. Por eso, el que hace ese tipo de análisis tiene que saber, si usa Excel, cómo le dice a Excel que le haga una cosa y que le haga la otra. Pero ustedes son gente de alta. Otra cosa que quería dejarle dicho ya para casi pararlo es, que ya casi no puedo hablar, es que en el trabajo que ustedes hacen, en la práctica, tienen que usar lo más posible el Excel haciendo. No pueden, no deben usar manualidad, que, por ejemplo, usted está haciendo una frecuencia de que contar cuántos valores hay, 1, 2, 3, hay 5, pongo el 5, así no. Tiene que usar la función de Excel. Yo tengo aquí, en algunos casos, esa función, que mucha gente lo hizo. Ese, por ejemplo, este caso está hecho manual. O sea, tiene el número ahí puesto con la mano. Sin embargo, hay en otros, déjame ver si lo encuentro. Por ejemplo, en este, está manual también. Entonces, debe eso tiene que reducirse. Vamos a ver aquí, aquí no. Se ve aquí este tipo. Profesor, tengo una cuestión con eso, porque yo los ejercicios que he hecho ha sido todo con las funciones de Excel, pero yo estoy fijando la fórmula con miedo a que cuando esté entre manejándolo en la computadora de aquí o en la computadora de mi casa, la fórmula se me distorsionen, entonces yo la estoy fijando. Eso no quiere decir que yo estoy haciendo lo manual, puede que también le esté pasando a otro compañero. Es que esta no está manual, porque ahí el rango está fijo, eso no hay problema, eso es lo que hay. Porque usted tiene su rango aquí, sus valores. O sea, Entonces, fijando los valores. estoy Estoy diciendo. cuando digo fijar valores, usted ve ese 4 que está ahí. Ese 4 aquí, yo veo de dónde lo sacó. O sea, ahí no está manual. Entonces, Pero es por eso que a eso que me estoy refiriendo, que el hecho de que no esté donde... el que usted se vaya con ese archivo para su casa, en el computador que sea, eso va a seguir siendo lo mismo, eso no va a alterar. O sea, el que usted se mueva de un computador a otro, porque usted tenga fijo el rango, eso no le va a alterar, porque No, siempre va a estar... es que me ha pasado que de una computadora a otra, la fórmula no es que los valores se me distorsionan. Entonces yo lo que hago es que fijo los valores para que los demás valores que voy a calcular a partir de eso no se me distorsionen. Pero yo estoy utilizando las fórmulas de Excel. O sea, Yo que lo voy a explicar. lo digo porque me está... Si usted, vamos a poner ese archivo, yo lo copio en una memoria, por ejemplo, en una USB, y me muevo a la computadora suya. Eso tiene que dar, que mantenerme dando lo mismo cuando yo abro ese archivo en su computadora que en la computadora de cambio. Tiene que dar lo mismo, porque yo estoy manejando el mismo archivo con los datos en el mismo rango y todo. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene este rango fijo y yo lo cambio? Es decir, yo pongo los datos en otra hoja, lo que sea, y la hoja está fija. Entonces, sí, ahí me va a gritar porque yo tengo un cambio en el rango.
Pero si no lo cambia, eso no le va a alterar nada. Si mantiene el mismo archivo en diferentes computadoras, no debe alterar. Por ejemplo, esta persona, no sé quién es, usó los datos en ese rango. Míralo ahí. Él lo marcó ahí y le dijo, consígueme donde diga me pille. Ese puede ir a Haití. Y con esa otra computadora en Haití, eso llega lo mismo, porque no se debe alterar. Ahora, ¿qué pasa si él cambia el rango? Es decir, él tiene ese rango fijo aquí. Y aquí vamos a poner aquí, de verdad, él lo tiene fijo. Aquí. Que fuera, no importa el nombre. Lo tiene fijo, porque este es un ejercicio de alguien. Ahí dice, cuéntame todo lo que te de la C2 hasta la C23, y él lo tiene fijo ahí. Pero ¿qué me vas a contar? Que cuando aparezca me pilla ahí. Eso, como él lo tiene fijo, él puede irse a la computadora que él quiera. Pero si no lo tuviera fijo, también. Vaya si no te quiera, que eso lo va a cambiar. Porque al tenerlo fijo ahí, él tiene una ventaja, es que nada más tiene que ir cambiando esta columna. Y ahí lo único que le está cambiando es el valor de la fila de la G aquí. Pero lo otro está quedando igual. Quiere haber dicho que ahí no importa que él se lleve esa memoria para Inglaterra, allá él abre su archivo en una computadora en inglés y eso queda lo mismo. No debe alterarse. Si se le altera, es porque algo usted llevó manual o copió los datos en otro rango, cosas así, y al llevarlo fijo se alteró. Tiene que lo mismo. Como había una muchachita ahí con la mano levantada. ¿Quién era? Nelly Caraballo. Una pregunta, maestro, con esa tarea. ¿Y si la frecuencia se obtuvo con una tabla dinámica? Si la tuvo en la tabla dinámica, yo tengo que ver lo que el ejercicio está hecho con la tabla dinámica. En algún sitio tiene que Ajá, buscar exacto. el proceso, porque recuérdense, no todo el mundo tiene la misma habilidad en su Excel. Allá hay gente de ustedes que el Excel puede irse a la Microsoft a trabajar con ellos, ya ellos saben de eso. Otros no. Ahora, sí tenemos que hacerlo de una manera que apliquemos la función del Excel. Por ejemplo, eso que estábamos viendo es la función que te deja contar un valor o una categoría de una variable cualitativa en un rango de datos. Eso es lo que hace. Si fuera en la frecuencia, entonces tiene un contar en conjunto y te cuenta los valores que están dentro de un rango. Eso también te lo hace. Pero ¿Usted puede poner el Excel nuevamente, el que usted tenía, para hacer una pregunta? Con la fórmula contar. sí, aquí está. Contar sí, el rango. Lo que está en azul es el rango este que está aquí. Miren lo que estamos acá. Okay, Y está contando lo que le encontró aquí en la G. Él lo tiene con entrado en ese signo de peso, eso para que el rango mantenga fijo y no se le mueva, porque si no lo fija y él copia esa fórmula, por eso está muy bien, porque él fijó el rango para que no se le altere, no se mueva. Pero la G no está fija, que es la que tiene los nombres de las instituciones. Entonces, en ese caso, ¿cuántas veces yo encontré la institución UAS? Aquí dice que lo encontró 4 veces. Entonces, te lo busco aquí, debe haber la UAS 4 veces. Y así. Y si fuera un valor numérico, también es lo mismo. Ahí tendrían, en vez de decir UAS, porque es lo que ve el contenido de la celda. O sea, si de hecho de esa manera, vamos a explicar lo que se hizo. Lo primero que él hizo fue que averiguó cuáles eran todas las categorías que estaban aquí. Y las puso aquí. Eso lo pudo haber hecho que fuera con una frecuencia. Y el de antemano va a tener estas categorías y ponerlas ahí. Luego, ahora él dijo, ¿cuántas veces aparece MPI en este conjunto de datos? ¿Cuántas veces aparece? Y eso lo hizo con ese comando. Eso le conviene mucho a todas aquellas personas que procesan encuestas y cosas con Excel, que no es lo más correcto, pero lo hacen. Y si usan la tabla dinámica, entonces sí va más cómodo. Entonces, de esa manera, lo hacen. Aquí abajo, aquí te ve, aquí en este caso tiene un rango
en 3 columnas, pero tiene el mismo comando, digo aquí. Entonces dije, el número 1, ahí los valores están del 1 al 8. Le digo, ¿cuántas veces está el 1? 8 veces. El CEL tiene esa facilidad. ¿Cuántas veces apareció el 2? El 2 apareció 7 veces, con el mismo comando. Mire que tiene lo mismo, el rango y el valor de la columna que está estudiando. Ahora, en este que está aquí, y que era que ya esa cosa se puso en un rango, aquí, vamos a poner aquí. Mire el comando que él usó. Ese comando se dice contar sí en el conjunto, pero el conjunto es todo ese rango. Y entonces aquí le permite de un rango específico, por ejemplo, él puso este valor, porque eso se lo pudo economizar. Por ejemplo, ese 153, 1.73, perdón. Él pudo haber puesto el valor que él tiene aquí en la celda. Ahí. Él pudo haber puesto eso. O sea, aquí él trabajó a mano un poco, porque escribió manual. Perdón, que lo vean. Él escribió manual el 1.73 y el 5. Eso está bien, pero él pudo haber puesto aquí, era el valor de esa celda. Por ejemplo, aquí la celda es 64. Aquí él podía tener la celda o 64. Y en la otra celda es 5.67. Eso es la celda P64. Entonces aquí él podía tener lo que está en la P64. Me dio un 0 porque algo está metido en comillas o una cosa así. Aquí quitamos, vamos a quitar la comilla. Creo que ese es el error. Espérate, el 64. No sé si era eso ahora. Déjame verlo. Entiéndase que el ser tiene una ventaja, entre comillas, de nuevo. Sí, creo que ahí que está. Es que lo puse mal. Esta comilla va aquí. Profesor, es que el 0.64 no está entre comillas, solamente tiene una sola entre comillas. No, porque yo estoy cogiendo la celda, ya yo no estoy cogiendo yo no estoy cogiendo el valor como tal. Entonces, ahora lo hizo. Me dijo un 0 aquí también. Lo que hago está mal. Creo que aquí no va la comilla. Aquí es por eso. Pero bueno, ustedes lo buscan ahí en la cosa y ellos me explican qué lo hacen. Es decir, que se puede poner la celda, no la. No, sí, hay una error ahí de eso. Pero bueno, sí se puede poner. Bueno, le voy a enseñar cómo se hace, pero eso se mira. Porque si yo tengo un ejercicio hecho de eso por aquí, y entonces en eso no se requiere. Profe, entonces lo de la base de datos que se trabajó en la tabla de dinámica, ¿qué se hace en ese caso? No, si lo trabajó en la tabla dinámica está bien, porque acuérdense que el objetivo, que eso es importante que ustedes sepan, el objetivo de nosotros es manejar todo con base de datos, y la tabla dinámica funciona con base de datos. O sea que si usted lo hizo ahí ya está bien. Si usted puso todo su valor en orden, y eso está bien. Entonces queremos que ustedes tengan conciencia de lo que estamos haciendo. Porque el objetivo es que ustedes usen el Excel, porque el curso se llama Análisis Estadístico con Excel. Entonces, vamos a buscarlo por aquí. Estoy buscando el comando ese, cómo se escribe. Pues como lo estoy viendo en la sintaxis ahí, que quiero ver es cómo se escribe. Me metí en algo que no es. Estoy hablando mucho. Entonces, vamos a buscar por aquí donde yo tengo el comando ese escrito. El asunto es saberlo programar. Vamos a verlo. ¿Cómo es que se pone? Vamos a ver.
Pero tienen que dedicar tiempito. Vamos a verlo aquí. Vamos a subir esto para arriba. Ok, eso lleva aquí, por ejemplo, esa tabla está hecha ahí con eso. Fíjese que aquí dice I9, ese está 12, la verdad. Entonces se le pone entre comillas cuando ahí se le pone ese simbolito. Eso es lo que nos faltaba ya. Entonces, con ese simbolito, él sabe que dentro de ese rango, por ejemplo, aquí está diciendo lo que aparece entre la celda I9 y la celda K9, todos los valores del rango que estén dentro de ese que va. Pero lleva ese simbolito. Por eso, cuando el compañero lo hizo manual, le dio porque puso el número directo. Pero que hay veces que uno está aragán y no quiere poner ese número. Entonces, simplemente de esta manera, usted hace lo doble para que el rango esté siempre fijo. Fije el rango y las dos límites lo pone con el simbolito del I americano, ya no sé cómo se llama eso, y lo pone así, pero es lo mismo, contar sí, conjunto, tal, y lo escribe de esa manera. El que quiera que le saque una foto ahí para que vea cómo lo escribe. El comando que es ese que está arriba. Entonces, me quedan 11 minutos, lo voy a liberar. Aló, ya se durmieron. No, maestro, estamos aquí. Estamos aquí, profesor. No, profe, estamos aquí, estamos aquí. Bueno, hay una persona que tiene un nombre de iPhone, le están preguntando que quién es, porque con eso no lo ven. Entonces, ya saben que así se hace eso. El objetivo es, por ejemplo, que usted pueda hacer esa tabla con esos datos usando Excel. Entonces, tiene que saber escribir los comandos de cómo se hace eso. Entonces, es probable que yo le escriba y se lo ponga en una lista cada comando de eso, cómo se escribe. Pero lo correcto es que lo escriba con el mismo Excel ahí. Pero bueno, que no lo sabe buscar, no lo tiene escrito ahí. Tiene que escribir así, contar, punto, sí, conjunto, paréntesis, el rango de datos. Menor o igual, sí, mayor o igual que lo que está en la celda I9, comillas, punto y coma, rango de datos, y así. Porque acuérdense que eso es el que lo estoy haciendo así manual. Pero en la base de datos, en la tabla dinámica, lo que usted tiene que formar estos rangos, es decir, cada valor en qué rango cae. Y te forman. Pero ahora lo que pasa es que la tabla dinámica no interpreta eso, ya no sabe, ella sabe que es un letrero. Entonces ese letrero es que él lo va a asignar ahí, pero aquí es usted que lo está haciendo paso a paso. Es importante aprenderse las dos cosas porque así usted cuando una le falle usa la otra. Y también es importante saber qué es lo que se le hace, porque mucha gente sabe usar el Excel y las computadoras en sí. No, yo solo hago con mi computadora, sí, pero espérate. Y si tiene que enseñárselo a alguien que no sabe de la computadora, pues tiene que saber hacerlo tú personal. Y ahora, ¿cómo se hace en Excel de esta manera? Está bien. Traten de subir su trabajo a la plataforma para que yo pueda darme cuenta quiénes son los que están trabajando. Igualmente la gente del ministerio que está dándole seguimiento a que usted no lo vea a ustedes y a los que hacen y a los que asisten. Entonces traten de cumplir con eso porque a la larga, al final, lo que vamos a hacer es ponerle un valor a cada quien que participó en el curso y ese es como su nota de cómo aprobó o no aprobó. Y entonces si usted no hace los trabajos, pues, ¿cómo sabemos eso? Entonces ahí es lo que usted va a aparecer con una rayita. ¿Está bien? Entonces por hoy lo voy a liberar. Gracias, profesor. El minuto. Gracias, profesor. Así que pasan y nos vemos el viernes, porque el jueves no hay curso. ¿El viernes va a ser presencial o virtual? Dijeron que era virtual. Sí, vamos a hacerlo virtual el viernes para evitarnos
La gente que se fue de viaje ahí, que tenga que lo pueda No, hacer. y que no había espacio del salón, tampoco tiene. Hay un día que le cambié, que le quitaron un presencial, que lo vamos a dar virtual también. Pero como estamos todos aquí, yo solo estoy por el grupo, vamos el viernes a hacerlo virtual. Pero con la finalidad, oiga bien de qué. Como ahí viene el lío de fin de semana largo y la cosa que la gente lo tiene. Usted está en su playa y allá que tiene su computadora, usted lo va a ver desde la playa. Pero si lo forzamos a que usted estando en, por ejemplo, Cándido, vive cerca de la playa, y entonces tiene que venir de la playa porque es obligado a venir a la presencial, no. Siéntese en la playa bajo una de esa y hágalo ahí. Y coja su placer. Así que el Ok. día, y vamos a decirlo a Jocelyn, vamos a hacerlo virtual para evitarnos a aquellos que tengan finca. Bueno. Así que pásala bien, le vamos a dar los ejercicios que trabajen. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes por esta vía. Bye, gracias. Gracias, profesor. Bye, profe. Está bien, bye bye.